A este video le llamo ponte todos los accesorios que puedas en un solo video. Hola, ¿cómo están? Yo soy Priscila, mis amigos me dicen Priso y esta vez estaremos haciendo un video de temática, como ya vieron, recreando outfits inspirados en el K-pop. Y este video es en colaboración con Jess Style. Jess Style me mandó toda esta ropa para hacer outfits inspirados en el K-pop. Quiero contarles que tengo un código de descuento en Jess Style, Priso10, con el cual yo me llevo puntos en la tienda. Entonces quiero que quede bien claro que si lo llegan a usar, quiero ser súper transparente siempre con ustedes. Vamos a estar recreando outfits de los grupos de K-pop que más he estado escuchando en este momento. Y la verdad me llegué muchas sorpresas y una decepción y cometí una avería. ¿Qué les parece si comenzamos con el grupo de K-pop en el que me inspiré para este maquillaje? Y es el de STAYC. Aquí les dejaré la imagen, que prácticamente pues no nos va a quedar igual el outfit, pero voy a tratar de que quede lo más parecido, que tenga un vibe. Esta es la prenda favorita del haul. La verdad me encantó cómo se ve. Es de las favoritas porque tengo otra favorita. Y es esta, que es una blusita que, como ven, tiene estos cuadritos como de carreras. Y tiene aquí abajo, incluye este cinto que se puede quitar y poner, pero viene cosido, no lo puedes quitar. Y esto es como un elástico, es súper estrecho, así que se adapta a tu cuerpo. Está súper bonita, yo me la pedí en la talla XL. Me encantó, amigas. Vean el outfit, yo me sentía, la verdad, soñada. Porque creo que en este video, creo que no sé si en un performance o en el video, traen una falda que trae este estampado, y este pues como que me da el vibe. Lo acompañé con un barret, unos brochecitos de colores. Me puse una falda de línea A, que es como a la cintura, y para acompañarla me puse mis botas Dr. Martens, que creo que le van perfecto al look. Y la verdad, 10 de 10, a mí sí me da muchísimo ese vibe. No sé qué piensen ustedes, pero la verdad es uno de mis outfits favoritos. Total, les salgo bailando de la emocionada que estaba, porque realmente me impresionó que pude recrear como el look de ese video. El aesthetic. La tela de esta blusa es como elástica, es como stretch, un poquito transparente, me recuerda a ropa de gym. En el video ustedes van a ver que se me alcanza a transparentar un poquito el bra, pero ustedes póngansela, no sean como yo, y póngansela con un bra negro para que les quede mejor. La tela es como super stretch, muy ligerita, yo creo que te la puedes poner en verano y no te vas a coser tanto, pero es como si fuera licra literal, y se amolda al cuerpo. Son mangas largas también, y las mangas me quedan súper bien. La verdad la siento muy cómoda. A lo mejor es un poquito corta del busto. Me gusta mucho que tiene los hombros como sacados, pues que no empieza hasta aquí los cuadritos, sino que es como resacada. La verdad es una de mis prendas favoritas de todo el haul. Se siente de buena calidad. Esta es la falda que estuve usando para el video, y esta la compré en H&M. Esta es en otra tienda. Esta la compré hace mucho. Quiero decirles que cometí una atrocidad. Que esta fue mi culpa, que no se los quería enseñar hasta el final porque fue la decepción, me pasé, pero no quiero que les pase a ustedes, no quiero acordarme, pero pues mira, de una vez les voy a contar lo que pasó. Antes de seguir con el video, resulta que tenía esta otra blusa de color verde, porque en ese video como que siento que usan mucho el neón. En ese video una de las chicas traen una blusa, un como vestidito neón, y yo y vi esta blusa y dije, ay, me da como que ese vibe muy de, la puedo acompañar con un cargo y no sé qué. Pero miren lo que pasa. A Priscila se le ocurrió plancharla y la quemé, amigos. Es que yo se los juro que yo la siento como si fuera tela de algodón, o sea, está súper suavecita. Y no, amigas, es sintética, así que no la planchen. Y si la van a planchar, amigas, plánchenla en la temperatura sintética, lo más frío posible, nada calientito. Y pues no, me gustó mucho, la verdad, pero me puse muy triste. También me lo combiné con la misma falda del otro outfit, y pues no, pues un fail total. Yo ya me veía súper wow. Por ejemplo, me hubiera encantado combinarla con una falda de cuadritos. También se hubiera visto súper ad hoc al video de STAYC, en el video de ASAP. Y pues no. Nomás quería contarle que ustedes sean como yo, y ya me quieren sacar ese trago amargo de mi corazón. Dije yo, ay no,
y hay que seguir adelante. De esta prenda me encanta el detalle que tienen. Es como camisa, pero en lugar de ir derecha va como de lado, y los botones de colores, eso fue lo que me llamó la atención. Se me hizo que tenía muy bonito juego. Es como oversize, que te queda un poquito más grande de lo que es. La verdad sí siento que sí me queda grande, pero yo creo que fajada es la mejor forma de usarla, igual con un pantalón cargo o con una faldita. Me gusta mucho cómo se vio esa combinación porque me dio cintura, porque es como muy cuadrada, muy grandota, es muy oversize. Y no sean como yo y ustedes no la planchen, así que a partir de aquí, si ven que toda la ropa que les enseño está arrugada, es por culpa de esta prenda. Ya me dio miedo, y en mi vida voy a volver a planchar una prenda de Jessie Style. Me da miedo, yo no sirvo para plancha, no es la primera vez que arruino mi ropa intentando plancharla, me rindo. El siguiente outfit es inspirado en Blackpink y en el video de Kill This Love, porque me da esa vibe. Para ese video decidí ordenar esta blusita que tiene como, son como listones, como si fueran estos que son para mochilas o algo así, y este tipo de hebillas, que esto se puede súper personalizar a tu gusto. Es a los hombros, es strapless y es de manga larga. También aquí tiene un cierre que sí puedes abrir, por si te quieres poner más sensual, ahí con el escotazo, sí se puede. Y esta la pedí, no sé si la pedí en L o me la mandaron en L porque era la que había, pero sí me queda un poco chica, la verdad. Sí me quedan todo, sí me entra y todo, pero la siento apretada. Y la misma blusa la combiné con la falda negra del outfit pasado. No pedí faldas, pantalones ni shorts ni nada que se le parezca en Jessie Style, a pesar de que tienen la mejor selección de prendas para abajo, pero no pedí porque yo por mi talla no entro en las tallas asiáticas. La falda que vi que tenía mayor contorno de cintura, checando las medidas, era como 80, 82 y yo mido todavía más que eso, entonces por eso no pude pedir nada para la parte de abajo, tipo short, faldas y eso. Pero la buena noticia es que todos los outfits que les voy a enseñar aquí, todos combinan y se pueden usar con una falda negra, así que si tienes una y quieres recrear alguno de estos looks con alguna de las prendas que te enseño aquí, pues esa es la buena noticia de que todo combina con una falda negra, que yo creo que todas tenemos en nuestra casa. Esta prenda es como si fuera algodón. Este sí se ve como estrés, como si fuera tela de calcetín. No sé cómo explicar la sensación de esta tela. Es bastante, como les digo, amoldeable, pero sí siento que me queda demasiado apretada. Pero me gustó mucho el juego de esto que da. Es un poquito difícil de poner porque tienes que como que darles la vuelta y agarrarles el rollo, pero es muy fácil ya una vez que le entiendes cómo va el mecanismo del cinturón este. Ahora vamos con otra prenda que también me dio Blackpink vibes, que es esta blusita negra que es de cuello alto, tiene un cierre aquí en la parte de enfrente que también va de lado. Como ven, como que me llama mucho la atención eso, que tengan algo diferente. La tela es gruesa, es como se siente como para usarla en invierno o entre tiempo, porque es como un tela tipo suétercito, que ese sí es stretch. De las blusas que compré tipo crop top, esta es la que me queda más abajo. También intenté ponérmela con la falda negra y da muy bonito cuerpo, me gusta mucho, se me hace muy combinable, no sé, como una tipo prenda básica, pero con un toque diferente al tener el cierre de este lado y así, que también, como les digo, se puede bajar y te puedes poner de sexy. Intenté combinarla con más accesorios, pero como que no encontré el flow. Esta creo que fue la prenda que menos pude hacer tipo K-pop, pero sin embargo siento que es una prenda muy bonita y básica, de buena calidad. No me arrepiento de nada, me gustó mucho, inclusive estaría padre tenerla como en varios colores. Si ustedes quieren que haga este video pero ahora con grupos de K-pop masculinos o maquillaje, déjenme abajo en los comentarios o un like en este video si es que ustedes quieren, y yo se los hago con mucho gusto. En sí la prenda no tengo ninguna queja, 10 de 10. Ahora vamos con mi grupo difunto. Ahora vamos a intentar recrear outfits del grupo de IZ*ONE y sobre todo del video de Panorama, donde pues todavía sigo triste y en shock porque se separaron. Pero bueno, eso ya es otra historia, mis traumas aquí no los vamos a sacar. De que porque todo lo que me gusta se separa o lo cancelan. Y para ese outfit decidí recrear este outfit en específico, como darle esa vibe. Y para esto pedí esta blusita, que es la que traigo puesta, de cuello alto, que es como una camisa, realmente es una camisa, que viene con este listón por separado para que tú se los pongas como moño, si tú quieres o no quieres. Viene así con botones dorados, la tela es bastante gruesa, la recomiendo usar en invierno y los detalles son muy bonitos. Me encantó esta blusa, se lleva
la corona. Lo que les tengo que decir es que sí siento que me queda un poquito grande, o esa a la pura talla. Esta talla sí es correcta, así que si tú te la quieres comprar, compra tu talla. Si eres chica, mediano o grande, pide exactamente eso, no te vayas a una talla más arriba, porque sí siento que viene un poquito grande. De las mangas sí me dio, me quedan un poquito así grandes. Si la estiro toda, está súper bien, es bastante larga, es muy cómoda, se puede llegar a transparentar un poquito, eso sí, pero todas las camisas blancas hay que usarlas con un bra beige de preferencia para que no se llegue a transparentar. Y la combiné con una falda negra, ya sabemos por qué. Pero en lugar del short quise usar la falda que usé con todos para demostrar que todo se puede hacer con una falda negra. La verdad es que sí me dio el vibe por completo, pero sentí que parecía mesera de anime. O sea, tipo maid, pero tipo mesera, esas que te reciben en los restaurantes de anime. No sé por qué, porque me da este flow. Ya, a lo mejor será por estos detalles con Olane, que me da esa sensación de retro, no sé. La verdad es que me gustó muchísimo la combinación, sí me sentí en el video por completo, con unos taconcitos y lista para triunfar, pero díganme no si no parece cosplay. Me encantó, siento que sí da el vibe, me faltó el pelo rojo. Ese video del panorama, los outfits se me hace que son muy fáciles de recrear y por lo mismo pedí este vestido que también traigo puesto, porque este vestido es así a cuadritos, es un vestido como para usar en invierno, la tela es gruesa, pero es un vestido que es ajustable. Te lo puedes ajustar de la cintura, más chiquito, más grande para darte más cintura, y es decir, este vestido sí viene grande, la verdad. O sea, en cuanto a de talla de aquí arriba y del busto y todo eso, es de tirantitos, sí da súper bien la talla. El problema es que sí siento que está un poquito corto, pero tiene mucho vuelo la falda, me encanta cómo se ve. Decidí usarla, este vestido, encima de la blusa para que me diera ese vibe. Ya ven que en una parte del video tienen outfits como, para mí son como de secretarias o tipo de abogadas sensuales, colegialas, no sé cómo explicar ese vibe que dan en esa sección del video. Y también pensando en el video de Twice, el Can't Stop Me, sobre todo en sus live performance, donde traen como ese look que les digo que es como de abogada, schoolgirl, que traen este flow a cuadros, son como grises con unas pequeñas rayas en beige y café, y me dan absolutamente todo ese vibe del video de Panorama y el video de Twice de Can't Stop Me. Siento que va perfecto al look. La falda, como les digo, me encantó. El único problema es que sí me queda un poquito corto. Yo lo pedí en la talla XXL. Creo que aquí había opción para más grande. Y sí me quedó súper bien. El único problema es que sí queda corto, así que hay que usarlo con un buen short. El ajuste que tiene aquí a la cintura es un poquito difícil de agarrarle el rollo, pero creo que ya le agarré la onda. Creo que va así, te lo metes uno, das el otro y lo jalas hacia atrás. Creo que necesitamos un tutorial para este vestido. Como se pueden ver, se da mucha cintura, tiene aquí estos ajustes que la verdad sí hacen el parito, y ya está, se armó el outfit. Y como podrán ver, este también fue de mis outfits favoritos porque siento que sí queda mucho al look. En cuanto me vieron, me dijeron que parecía sacada de video de K-pop. Entonces se cumplió el cometido y dije yo, pues me voy a poner este outfit para el video, porque si triunfamos, cumplió el cometido y si da el vibe. Entonces aquí estoy. Ustedes cuéntenme qué outfit les recuerda a qué video, de qué grupo de K-pop o a qué cantante. Espero haber hecho un buen trabajo porque es muy difícil conseguir prendas exactas a los videos de K-pop, pero intenté conseguir las que se parecieran más. Aquí les voy a dejar otros videos de ropa coreana que por si quieren ver más. Y muchísimas gracias a Yes Style por patrocinar este video, que me encantó. Amé la experiencia, me encantan los videos de ropa, amigos, me encantan, me fascinan, me dan la vida. Yo, ay no, lo estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también. Muchas gracias por estar aquí, por ver los videos, y nos vemos para la próxima. Adiós.